momento de hablar un poco del campo y cómo un político argentino quiere destruirlo, básicamente. Grabois, militante kirchnerista, traficante de pobreza, sí, gerente de la pobreza. Sí. El gerente de los pobres, incluso hasta Eve de Bonafini lo criticó por usar a los pobres. O sea, para que Eve de Bonafini te critique por eso, o sea, imagínate que te corre por izquierda, se tenés que estar... Sí, tenés que estar muy mal. No, incluso Eve de Bonafini lo corrió por derecha. Por derecha, perdón, sí. Pero bueno, vamos a estar hablando de la reforma agraria que propuso Grabois, y ahí Jero Giordano y Gastón del Río van a estar analizando un poco en general el tema del campo en Argentina y el tema de las reformas agrarias en distintos lugares. Más que las reformas agrarias, digamos, para mí ese video bizarro que grabó Grabois, que nos recordaba mucho a esos comunicados del ERP o de Montoneros, que encima le puso la música del himno de la Unión Soviética atrás. No, eso es un montaje. ¿Es un agregado? Bien. Bueno, igualmente es ilustrativo que la Unión Soviética practicó una reforma agraria, como todas las que se hicieron, fue un fracaso completo. Pero él ataca dos puntos principales, porque él dice, la tierra en Argentina está concentrada y eso es lo que tenemos que solucionar. Antes de meternos directamente en el tema Grabois, estaría bueno que expliquen a grandes rasgos qué significa una reforma agraria. Eso estaría bueno como sigamos, hacer una introducción. Pero sigamos esta línea porque vamos por ese camino, pero quiero saber. Él toma dos cuestiones. Número uno, que el problema en la Argentina es que está la tierra concentrada, y habla, por ejemplo, por una ignorancia total, porque habla, por ejemplo, de nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas en Corral de Bustos, pueden poder vivir vos, tu nieto y tu bisnieto sin mover un dedo. 5.000 hectáreas en La Puna, y vas a tener que laburar como un caballo para ganar 2 mangos. Porque una es una tierra exquisita de agricultura extensiva, la otra es con suerte intensiva que tenés que laburar. O sea, ni siquiera es igualitario ni siquiera es equitativo en el reparto, claro. Pero además otro punto es que las zonas donde hay mayor distribución, obviamente, es en la zona núcleo de este país, donde es viable tener pequeñas producciones agropecuarias, porque al rendirte tanto la tierra podés tener un menor Estamos hablando de Santa Fe, de Buenos Aires, claro, Córdoba, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Buenos Aires, etcétera. Que obviamente hoy, gracias a Dios, a que después vamos a hablar de agroquímicos, todas las situaciones, las tierras marginales cada vez son menos, cada vez se produce mejor en zonas que antes eran marginales. Claro, se puede mejorar la productividad en cualquier área. Y otro punto que él toca, para que cerremos bien cuáles son los dos puntos, es, él dice armar lotes de 50, más o menos 40-50 hectáreas, es muy además, 40-50 hectáreas, ¿dónde? 40-50 hectáreas ya es medio poquito en la pampa húmeda. Imagínate, 40-50 hectáreas, no sé, en algún valle, en un valle medio seco de Salta. O sea, van a pasar hambre. Él dice, vamos a llevar a la pivada, así dijo, a la pivada que se está introduciendo la naturaleza, imagínate. O sea, va a llevar a Ofelia Fernández a plantar qué. No sé si ella, porque Ofelia obviamente no vive en una villa ni nada. Yo realmente pagaría para ver a Ofelia Fernández trabajando. Pero ojo, porque no solo que el trabajo en el campo ya hoy con toda la tecnología es un laburo, realmente hay que poner lomo. Esas 40-50 lo que él quiere hacer es producción agroecológica, lo que se denomina así, porque en realidad es falso el término. O sea, quiere llevar a pibes de la villa que no tienen ni idea, que nunca en su vida cruzaron a General Paz, los quiere llevar a hacer producción agropecuaria con todo el conocimiento que requiere, etcétera, sin agroquímicos, porque ellos le dicen agrotóxicos. Claro. O sea, quieren llevar a esos pibes a laburar el campo como se hacía antes del final del siglo XIX. También podés usar cosechadoras. Donde no alcanzaba la comida. Claro, porque ellos no van a querer usar. No van a querer usar transgénicos, no van a querer usar productos. No van a querer usar agroquímicos, que son dos cuestiones que te ahorran muchísimo trabajo, la producción, problemas, etcétera. Te ayuda a cuidar el agua también, porque necesitas el agua, los agua nutrientes. Eso, perdón, vos querías decir algo, Gastón. Quería justo anotar lo que habías dicho antes, es decir, que no siempre la misma cantidad, digamos, de hectáreas es el mismo rendimiento, es decir, inclusive el agua que está hablando recién no es el mismo acceso que hay al agua en el sur que en el norte y en el centro. Es decir, él está dando como si fuera homogénea la situación del país. Claro, te la debo si tenés todo fuera incluso dentro, o sea, incluso dentro de la pampa húmeda, vos tenés campos que tenés un lote que te rinde, no sé,
35 quintales la soja por la producción y hiciste un par de metros y en ese lugar la capa de tierra es muy pequeña, entonces se te inunda. O en el sur donde tenés problemas por la falta de agua y no te llueve nunca y tenés que traer agua de 300 o 400 kilómetros. Para traducirlo fácil, 50 hectáreas en un lugar puede valer por 500 hectáreas en otro. Sí, además en Argentina tenés problemas de salinidad, otros problemas, pero además la Patagonia es otro tema, digamos, porque también en Argentina está tan pisado por la cabeza el campo que solamente es viable hacer pocos cultivos en zona núcleo. Claro. Si vos te alejás, por eso, por ejemplo... yo estaba ampliando el tema del campo a ganadería también, que en el sur podés tener ovejas, por ejemplo. Claro, pero la oveja pare poco por año. En el sur, la oveja que sale, que tiene muy buen rendimiento es la lana. La lana patagónica está catalogada como la mejor del mundo. Pero claro, tenés poca pastura en el sur, no pare como por ejemplo te pare un cerdo que te tira no sé cuántas crías por parto, se reproduce mucho más rápido, no es sencillo, digamos, tiene que estar promovido y con los impuestos que te ponen no funciona. Pero bueno, vamos a ir tocando punto por punto. Dale. Primero, él habla de la tierra concentrada. La Argentina hasta más o menos la década del 70, más o menos la típica Argentina moderna. Yo me pregunto, antes de que des bien los datos, es si cuando habla de la concentración también entran Lázaro Báez y toda la familia Kirchner, incluso Lázaro Báez que tiene más tierras que Benetton, por ejemplo, para que nos demos una idea. 5.000 hectáreas no lo distinguís en un mapa. Y este tipo tiene no sé qué, no sé como 160.000 hectáreas tiene. Un escándalo eso. Está bien, será en la Patagonia lo que quiera, pero es un escándalo. La cuestión es la siguiente. Argentina es un país que desde su independencia hasta la introducción de la Argentina moderna, que más allá de la expansión de las tierras, la tecnificación, etcétera, permitió la reconversión de ganadería a agricultura, era un país ganadero. En ese periodo, que es más o menos de la independencia hasta la década del 70, se hacía principalmente ganadería, sobre todo provincia de Buenos Aires, y ahí comienza la expansión hacia el sur contra el indio, que el indio no solamente generaba un problema de que te robaba el ganado, que te saqueaba, se llevaban a las mujeres. Sí, en general no eran pueblos pacíficos. No, ese particularmente de ninguna manera. Era un pueblo completamente, porque eran los pueblos araucanizados, que el araucano fue siempre un pueblo espartano, con la diferencia porque eran unos espartanos, eran realmente guerreros impresionantes. Empieza esa rotulación. ¿Y cuál es el problema cuando empieza esa expansión de la tierra en la Argentina? Que tenés muy poca población porque todavía no comenzó la inmigración masiva. Entonces tenés factor tierra, cantidades impresionantes, en los cuales no tenés infraestructura, tenés que ir a buscar agua, tenés que hacer roturación de campo, que tenés un laburo impresionante, porque tenés que tener en cuenta que antes la roturación en tiempo era con arado de reja y con bueyes, con un buey que va a 2 por hora, que lo tenés que estar empujando, o sea, era laburo en serio. ¿Cuál es el tema? Que todas esas limitaciones, que había tanta tierra y tan poca población, empezó a generar un reparto en grandes cantidades. No me gusta decir inequitativo porque no es así tampoco. En grandes cantidades de pocos propietarios, ¿sí? Pero es algo normal, porque vos tenés factor tierra, mucho, factor humano, poco, capital, poco, ¿sí? Esta cuestión se sigue expandiendo con la campaña del desierto también, se les entrega tierras a todos los oficiales que participaron, Roca liga un poco de tierra, después Roca pide su devolución cuando renuncia a la presidencia, y empiezan a llegar la inmigración masiva, principalmente el italiano, etcétera, que viene, y el español que viene a laburar la tierra. Se encuentran con una tierra que estaba en grandes cantidades de propietarios, ¿sí? Ahora, hay otro dato. El inmigrante argentino, el latino, el español, el italiano, etcétera, que vino en gran cantidad de Argentina, tiene una tasa de retorno mucho más grande que la del norteamericano. ¿Sí? Pongo el del norteamericano porque el sistema norteamericano o el fenómeno norteamericano de la producción agropecuaria es la contraria de la Argentina. En Estados Unidos es la típica, ¿viste? El farmer que tiene su campito chiquitito lleno de que tiene maíz, abre la puerta y ya tiene el maíz al frente porque no tiene tierras prácticamente. El que vimos en el capítulo de Los Simpsons del famoso tomaco. El del tomaco, exactamente. Ese es el modo de producción agropecuaria de Estados Unidos, que se repartían mucho las tierras. Fue lo que intentó Sarmiento un poco acá. No le funcionó.
No funcionó porque no venía suficiente cantidad de gente. Y ojo, no todo es malo de esta situación, porque mayormente vos el italiano... vos explicás la concentración de tierras a la poca población a y una el poco espontaneidad, capital. sí, a una espontaneidad de un país que tiene... Vos tenés 3 factores: capital, trabajo y tierra en la producción agropecuaria. Tenés muchísima tierra de excelente calidad, a la cual tenés que roturar, etcétera. Tenés muy poco trabajo y muy poco capital. Aún, por ejemplo, las empresas ferroviarias, vos tenías zonas donde tenías mucha tierra y no tenías población. Había empresas ferroviarias que te cobraban mucha cantidad le pedían al Estado unos márgenes y unas exenciones impositivas muy grandes, porque tenían que hacer ferrocarriles a la nada misma. Muchas de esas empresas ferroviarias quebraron rotundamente, porque era un riesgo. Vos te largabas a hacer una vía y esperabas, por favor, les daban cantidad de hectáreas impresionante, pero es como si no hay nada ahí. O sea, yo te digo, toma, esas tierras son tuyas, pero no hay nada. O sea, no es el campito que vos ves hoy lindo con la vaquita, el patito verde, los árboles todo ordenadito. Era la pampa así, salvaje. Entonces hubo muchos que quebraron. Al ferrocarril se les daba muchas tierras aledañas a las vías y ellos las dividían en lote y las vendían. Eso fue una manera de tratar de solucionar los límites que tenía Argentina. Ahora, claro, es decir, y termino con esto y te dejo esto. O sea, era el incentivo que le daban al empresario del ferrocarril para decir, che, construime la tierra, porque... Es la forma que tenía Argentina de responder ante la situación de factores de recursos que tenía. Ojo, esto tuvo una contrapartida, que la Argentina, y estamos hablando de muy pocos años, porque la inmigración masiva comienza a mediados de la década del 70 del siglo XIX, la tecnificación que se da desde la década del 70 hasta principios del siglo XX hacen que la Argentina a final del siglo XIX la agricultura esté más tecnificada que la norteamericana. ¿Por qué? Porque esa tasa de retorno que yo te decía, que el italiano y el español se volvían en gran cantidad a sus países de origen, venían y decían, yo vengo acá, quiero sacar la mayor guita que pueda como contratista, saco toda esa guita y me las tomo de acá. ¿Y era barato o era caro invertir? No, era... acá en este caso, que vos eres un contratista, tu inversión fuerte era en técnica, en tecnificación. La primera cosechadora, una sembradora, una trilladora, etcétera. Entonces eso para el territorio argentino era fantástico. Formidable. Y entonces este inmigrante decía, yo voy a invertir, voy a gastar lo poco que gane, me lo gasto todo en técnica, en maquinaria, para aumentar la ganancia y me tomo el palo acá. Cuando termino, agarro el coso y lo vendí. La tierra, aún en ese momento que estaba muchísimo... Hoy tenemos los valores de la tierra, vos tenés un sucuchito y vale una locura. Nada que ver con el inmigrante del norte que hoy viene, pare al hijo y toma un terreno en la Villa 31 y se instala. No, ni me recuerdo eso. Gente que igual eso sería urbano, ¿no? Pero lo que está bueno para marcar es cómo la diferencia de la inmigración que venía antes, y no es, mirá qué linda la inmigración. Esta gente realmente venía a laburar y a invertir. Totalmente. No es que venía y no es que decir, mirá qué bueno la inmigración en general. No, mirá qué bueno esta gente que viene e invierte en la tierra y en Argentina. Entonces, como te decía, vemos la tecnificación, terminamos superando a Estados Unidos en cantidad de tecnificación, que era la ventaja de ese sistema concentrado, que es el mismo que subsiste hasta hoy el día, donde Argentina vos tenés, en Estados Unidos subsiste todavía esa idea de el farmer como individuo. Yo cuido de lo mío, hago todo, soy veterinario, Claro. Acá vos tenés el propietario por un lado, el contratista por otro lado, el veterinario. A veces los contratistas ni siquiera, a veces tenés, por ejemplo, gestores. El dueño de la cosechadora. El dueño de la cosechadora. Tenés gente que se dedica solamente a tener cosechadora, porque la cosechadora es de toda la maquinaria agrícola la de menor utilización por capital invertido, porque lo usás como una locura y se haces estival e invernal 2 veces al año usa la cosechadora. Y por ahí te sale $2 millones comprar y encima imagínate si te querés hacer maíz, es diferente el cabezal del maíz bueno, yo tuve una inversión. Pero me vengo con eso. Entonces, ya, por ejemplo, en la década del 40, cuando se da el auge de la lana, hay un historiador que se llama Milcíades Peña, quien le gusta la historia lo va a reconocer, es un clásico historiador marxista argentino. Él mismo reconoce cómo ya en ese momento la tierra se empieza a dividir, ¿sí? Se empieza a dividir, empieza desde que llega el inmigrante, se empieza ese camino hacia la división, lentamente hacia la división de la tierra. Vos tenés pueblos, por ejemplo, está Barreto, que es cerca de mi pueblo de La Carlota. Barreto era la estancia entera del pueblo. Hoy Barreto, yo nunca más escuché algún Barreto. O sea, tuvo que vender, y tengo el caso de un amigo de mi bisabuelo o por el estilo, que tuvo que comprar porque el tipo le dijo, bueno, o te vas o me comprás porque yo no quiero saber más nada con esto. Tenés a Alejandro Roca,
que eran todos pueblos, eran pueblos enteros que eran de una estancia. Y se dividieron. Y se sigue dividiendo. En el siglo XX esta cuestión sigue avanzando, la tierra se sigue dividiendo. Y hasta el día de hoy, es como te decía, la producción agropecuaria en Argentina, el número es alrededor del 49% de la producción se hace sobre tierra arrendada. Esto significa que la tierra esté concentrada, porque parece un número medio guarango, digamos. Estamos hablando de 49% sobre tierra arrendada, es mucho. Pero vos tenés mucho de esos gente que alquila, como pasa en mi pueblo, que son gente familiares, etcétera, que tengo una tierrita y la alquilo, y a lo mejor viene un contratista que es un pool de siembra, gana 20 veces más que vos, y él es el que se lleva la parte gruesa, y vos serías el malo ahí, porque vos sos el propietario, ¿sí? Y en Argentina la diferencia con Estados Unidos es, como te digo, que por eso somos, aún con el peso del Estado que te pisa la cabeza, el campo argentino es muy competitivo, porque está dividido todo en redes. Yo me dedico, hay gente que se dedica solamente a tener cosechadoras, solamente hay gente que se dedica solamente a sembrar, uno es ingeniero agrónomo, pero se dedica solamente a pasturas. Todos dependen de todo en el sistema argentino. Por eso te decía también después cuando hablábamos de la diferencia con Venezuela, no solo el campo está dividido, sino que el nodo entero de la producción agropecuaria está dividida. Claro, es muy difícil y terminarías afectando mucho más que si tenés que expropiarle 10 hectáreas, 50 hectáreas, un tal tipo... cual. La inversión, luego de la expropiación, la inversión sería mucho menor. Claro. Porque para traducir lo que cogieron anteriormente, al tener una persona con grandes cantidades de tierra, permite que esa persona pueda acumular mucho dinero y después reinvertirlo en la propia tierra. En cambio, si tenés esa misma cantidad de tierra dividida en 50 personas, es más difícil que esas 50 personas puedan acumular el dinero suficiente para poder cada uno invertir la cantidad de este primero en la misma cantidad de tierra. No sé si se me entiende. Sí, sí. Es decir, va a ocurrir como Estados Unidos. Va a tener una persona que encargarse de 10 cosas más. Después hay otro punto que me parece interesante, que es esa visión como que se rompió un poco con en el 2008, cuando se ve, por ejemplo, la de Ángel, un tipo que le faltaba un diente, que era el líder de la agrupación, que ahí se vio realmente a quién es el campo argentino. Es el chacarero o el contratista, que sigue siendo el mismo tipo simple de siempre, y laburador. Lo veo en mi pueblo, gente que en los 90 no tenía un mango, y ahora voy a explicar por qué pasó eso, y siguen siendo la gente misma siempre. No son acaparadores, no son perversos, no son nada. Y como te decía, digamos, el 49% se da sobre tierra alquilada. Esta idea de que el campo es la oligarquía, etcétera, digamos, la gente también, ves mucha gente joven que a lo mejor no lo vivió, pero la gente realmente en el campo del 99 para atrás estuvo muy mal. Sí, pero curiosamente, además, esa gente que mencionás es de ciudades como Buenos Aires o Ciudad de Córdoba, ni siquiera hablo de pueblos, o sea, es típica Recoleta, barrio norte, no sé. Bueno, con la revolución industrial y sobre todo la segunda, lo que se da es un abaratamiento del transporte ultramarino y también interior con los ferrocarriles, lo que hace que los precios de los alimentos suban muchísimo. La Argentina pudo exportar mucho más, comienza ese avance rápido sobre las tierras, y la Argentina comienza un crecimiento nunca igualado hasta el día de hoy gracias a ese crecimiento del campo. Y si vos analizas servicios e industria, no obviamente crecen al mismo nivel, pero crecen muy rápidamente y permanentemente. ¿Eso que decís, el número del crecimiento, es de Argentina o en general? No, de Argentina. Argentina se estudia como el caso que llegó a ser un país de ingresos altos y pasó a ser uno de ingresos bajos. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.